Adjunto de STUTEBA, que es la organización de base de CETERA de la provincia de Buenos Aires. Soy profesor de lengua y literatura. Respecto de la reforma en la Argentina, nosotros hace tiempo que veníamos analizando las modificaciones que se dieron en las relaciones sociales y las relaciones laborales, y veíamos que eso tarde o temprano iba a incidir necesariamente en la educación. También veíamos que la educación era un enclave fundamental para las luchas en los próximos años, porque terminaba siendo un lugar estratégico para la disputa ideológica. Entonces nos planteamos revisar una serie de esquematismos que nosotros teníamos como parte de la formación en la lucha. Veíamos las modificaciones que se estaban dando en el mundo, que se daban fundamentalmente en el seno de la sociedad, y que era necesario entrar a rever un montón de prácticas nuestras que para momentos determinados fueron valiosas, pero que se veían como una especie de reproducción mecánica que nosotros le estábamos haciendo, y empezamos a discutir con los compañeros, primero con grupos de compañeros y después en los congresos de la CETERA, la necesidad de ir viendo no la adaptación a las nuevas ideas y las nuevas formas como nos la planteaban por ahí las patronales y el poder hegemónico, sino la necesidad de poder adaptar nuestras luchas a este nuevo escenario que se venía dando. Veíamos esto, una cuestión que era muy desde lo práctico. A las asambleas por ahí venían 10, 15 compañeros en un distrito y hacíamos una jornada pedagógica y venían 200, 300. Nosotros siempre planteábamos y seguimos planteando que la educación no es un tema meramente pedagógico, no se le puede pedir respuesta a lo pedagógico, sino es un hecho fundamentalmente político. Pero entramos a ver que lo pedagógico podía ser un camino para avanzar en este momento en que había dispersión, fragmentación, individualismo. Podía ser un camino para avanzar porque decíamos, acá la disputa va a ser por la cabeza del maestro. No se pueden hacer reformas si no se le cambia la cabeza a un maestro que fue formado para un sistema educativo que es de movilidad social ascendente, necesariamente para generar un sistema educativo que desde desde el jardín de infantes, haga una estructura cerrada y anquilosada, imposibilitada de modificarse, es necesario cambiarle la cabeza al maestro. Y veíamos que las jornadas de debate pedagógico, las jornadas de perfeccionamiento, eran un campo de batalla propicio para esa disputa. Los informes del Banco Mundial y de los organismos internacionales planteaban que era estratégico la formación de los directores, de los supervisores y de los docentes. Entonces nosotros dijimos, en ese territorio nosotros no podemos estar ausentes, tenemos que dar la batalla con mucha fuerza. Y planteamos también esto otro. Generalmente las modificaciones pedagógicas que se han hecho provenían de modas, muchas de ellas desde Europa, que se aceptaban acríticamente por los funcionarios y luego se aplicaban en el sistema educativo de manera taylorista, podríamos decir. 3 o 4 personas planificaban y un ejército de docentes teníamos que aplicar lo que se planificaba desde arriba. Y nosotros decíamos, es necesario generar un movimiento que exprese el conocimiento pedagógico que se ha generado desde la propia aula. Y entonces planteamos la necesidad de crear un movimiento pedagógico nacional en nuestro país y de estrechar lazos con los compañeros de Latinoamérica. Estaban luchando lo mismo para extender ese movimiento en toda Latinoamérica, porque veíamos que en todos lados teníamos luchas similares y estábamos en momentos parecidos. Esto significó volcar muchos recursos en dinero y en personas hacia la cuestión pedagógica, hacia lo que sería el sustento técnico
de las modificaciones que se querían hacer, porque además pasaba esto que nosotros veíamos. En primer lugar, los gobiernos estaban planteando la necesidad de una reforma y eso tenía mucha fuerza en la sociedad y tenía aceptación porque todo el mundo se hacía cargo de que el sistema tal cual está no puede seguir así. Entonces decíamos, nosotros no podemos aparecer como los dinosaurios que no aceptamos ningún tipo de cambio en la educación. Tenemos que sostener nosotros la bandera de las modificaciones y de las reformas. Para eso era imprescindible tener un proyecto alternativo al que el del poder hegemónico se estaba implementando en nuestros países. Y eso nos parecía, para que este proyecto alternativo fuera viable y fuera diferente, necesariamente tenía que ser debatido democráticamente por el conjunto de los compañeros, porque si no hubiéramos estado generando desde posiciones progresistas, desde la CETERA, un modelo similar en su estructura y en su filosofía al del gobierno. 15, 20, 30 personas definen un modelo educativo para que el resto lo aplique. Esto llevó un proceso de muchos años, de mucho tiempo, de muchas reuniones, de idas y vueltas, de discutir, porque a veces era difícil de entender, porque a lo mejor parecía como que estábamos planteando esto como la alternativa a los paros, a las movilizaciones, a las huelgas. Nosotros decíamos, son las dos patas con las que tenemos que andar. La huelga sirve, sin un proyecto alternativo va al fracaso. Un proyecto alternativo sin la lucha, sin los paros, sin las movilizaciones, también tal vez va al fracaso porque va a parar a un libro y nada más. Y nosotros queríamos que fuera a parar a las aulas, no a los libros. Entonces, bueno, fue una relación dialéctica entre la lucha, el conocimiento. Tuvimos que ponernos a revisar un montón de conocimientos, a estudiar, a saber qué se estaba haciendo en otros lugares, a intercambiar ideas, a juntar compañeros, a hacer un intercambio entre los compañeros de distintos distritos, de distintas provincias. Nos llevó y nos está llevando un proceso muy extenso. Se creó el Instituto Marina Vilte en honor a una compañera dirigente de CETERA desaparecida, y donde ahí se volcaba el conocimiento generado desde la propia aula por los maestros de cada uno de los lugares. Y ahora se creó un instituto de investigaciones dentro de la CETERA como para poder tener un diagnóstico muy preciso de toda la situación educativa, tener también nosotros información propia, conocimientos propios y poder volcarlo en esta discusión pedagógica. Se hicieron varios congresos pedagógicos en los sindicatos de base que desembocaron en un congreso pedagógico nacional que se hizo en febrero de este año, y nosotros vemos que en todos estos años apenas hemos podido digamos, como autocrítica, ¿no? Que muchas veces nos reunimos los docentes y no pasamos del diagnóstico. Nos parece que tenemos que entrar a plantear cuestiones concretas, experiencias concretas, aunque sea en grupos de escuelas, porque si no es como que uno, cuando habla de modelo alternativo, parece como que expresara la contradicción en la expresión o en la letra. Y nosotros decimos, hay que entrar a ver la modificación del todo el sistema. Por ejemplo, cómo debe ser la organización escolar, cómo debe ser la formación, cómo debe ser la capacitación. A veces decimos, si se reúnen arquitectos o ingenieros y se definen y diagnostican en contra de un proyecto que un gobierno está haciendo, enseguida pueden generar una propuesta alternativa y dicen, no, este puente no debe construirse así por esto y lo otro, pero debiera construirse de esta manera. Nosotros notamos que a los docentes nos cuesta poder decir en lo concreto, no, nosotros queremos esto, lo otro. Entonces, estamos avanzando en tratar de generar una propuesta que primero pueda concretarse en algún grupo de escuelas, que se puedan hacer experiencias pilotos de distintas formas de organización escolar,
de distintas asignaturas, de una concepción diferente de lo que significa la interdisciplinariedad, la transversalidad de las asignaturas. Nos parece que cualquier lucha que nosotros encaremos simplemente como rechazo a las políticas del gobierno, sin plantear con claridad un modelo alternativo, están destinadas al fracaso, porque todo el mundo hoy se hace cargo de que hay que modificar cosas. Entonces la gente termina pensando, y bueno, el gobierno está haciendo esto, tal vez no esté bien del todo, pero por lo menos está modificando cosas. Y nos quedamos nosotros del lado de los que no quieren cambiar, y eso es nocivo, nos parece, y fundamentalmente no sirve para una batalla que se está dando hoy, que no es un problema corporativo de la docencia por el salario, por las condiciones de trabajo, sino que es una batalla cultural sobre qué modelo de sociedad y qué modelo de sistema educativo queremos. Por eso para nosotros es fundamental esto, la discusión de las reformas pedagógicas y tener un modelo educativo alternativo a los que los distintos gobiernos nos están presentando hoy.